Un cané corso atigrado de 61 kilos, al que 3 personas diferentes habían calificado de peligroso, fue encontrado tiritando en el arcén de Santa Fe Drive a las 11:40 de una gélida noche de noviembre. Las costillas se le veían a través del pelaje, una oreja rasgada en la punta, unos ojos que hacían que cada conductor acelerara en lugar de frenar. 8 meses después, una cámara de seguridad dentro de una casa tranquila en Highlands Ranch, Colorado, grabó lo que ese mismo perro hace exactamente a las 3:17 cada mañana. Y cuando su dueña finalmente se sentó a ver la grabación, se deslizó hasta el suelo de la cocina y lloró porque el perro que todo el vecindario había descartado como un monstruo había estado haciendo lo único que nadie creía que fuera capaz de hacer en la oscuridad, cuando nadie lo miraba. Su nombre era Daniele Reyes. Tenía 29 años, acababa de separarse y llevaba 3 meses en una casa que aún resonaba cuando ella caminaba por ella. Se había mudado a Colorado para empezar de nuevo, no para rescatar nada. Se decía a sí misma que no tenía espacio, dinero ni energía para un perro. Pero la vida rara vez revisa tu lista antes de entregarte algo. Esa noche, volvía a casa conduciendo después de un turno tarde cuando sus faros captaron algo en el arcén. Una forma demasiado grande para ser un coyote, demasiado quieta para estar viva. Los coches seguían pasando a toda velocidad sin reducir la marcha, sus luces traseras tragándose la oscuridad una y otra vez. Ella redujo la velocidad, y entonces la forma levantó la cabeza. Era un perro, enorme, atigrado, empapado hasta los huesos y temblando tanto que sus placas chocaban contra la grava. Por el barro seco apelmazado en sus patas, parecía que llevaba días allí. Daniele se detuvo en el arcén y se quedó sentada con las manos en el volante. Cada instinto le decía que siguiera conduciendo. Este era exactamente el tipo de perro del que las noticias advertían a la gente. Pero entonces hizo algo que la conmovió. No gruñó. No huyó. Simplemente bajó su enorme cabeza de nuevo sobre sus patas, la miró a través de la lluvia, y esperó como si ya hubiera decidido que ella tampoco iba a ser la elegida. Ella abrió la puerta de todos modos. Él se subió como si hubiera estado esperando toda su vida a que alguien abriera una. El veterinario calculó que tendría unos 2 años y cerca de 60 kilos una vez que por fin lo alimentaron bien. Sin chip, sin etiquetas que significaran algo. Alguien había tenido a este perro y alguien lo había abandonado al borde de una autopista en el frío. Daniele lo llamó Bruno. Y desde la primera noche, Bruno tuvo exactamente una regla. No la dejaba salir de su vista. Por primera vez desde que se había mudado a Colorado, la casa no hacía eco cuando ella caminaba por ella. Dormía pegado a la puerta de su habitación. La seguía a todas las habitaciones. Y a pesar de su tamaño, temía exactamente una cosa en el mundo, el chirrido del detector de humo, que hacía que 135 libras de músculos se escabulleran debajo de la mesa de la cocina como un cachorro. Pero no todos veían lo que Daniele veía. Sus vecinos veían 135 libras de músculo atigrado y una cabeza del tamaño de un plato de cena. La mujer de 2 casas más allá cruzaba la calle con sus hijos cada vez que Bruno aparecía en el patio. Un hombre en el parque para perros dijo lo suficientemente alto como para que lo oyeran que un perro así no debería estar cerca de un vecindario con niños. Y la voz más dura de todas vino de dentro de su propia familia. Su padre, Frank, un bombero jubilado que había pasado 30 años viendo lo que podían hacer los perros grandes, le dijo sin rodeos: deshazte de él antes de que ocurra algo que no puedas deshacer. Daniele no discutió. Simplemente observó a Bruno seguirla de habitación en habitación, tumbarse fuera de la puerta del baño y apoyar la barbilla en su rodilla cada vez que se quedaba en silencio. Ella sabía algo que ellos no. Simplemente no podía probarlo todavía. Entonces todo cambió. 2 meses después de encontrarlo, Daniele descubrió que estaba embarazada. Estaba aterrorizada. Recién soltera, un bebé en camino y un perro de 60 kilos del que medio vecindario ya tenía miedo. Todos le dijeron lo mismo. El perro tiene que irse antes de que llegue el bebé. No vale la pena el riesgo. Pero algo en la forma en que Bruno empezó a comportarse la hizo detenerse y esperar. A medida que su vientre crecía, Bruno cambió. Dejó de seguirla simplemente y empezó a protegerla. Presionaba suavemente su cabeza contra su estómago y la mantenía allí completamente quieta durante minutos a la vez. Empezó a dormir en la entrada de su habitación en lugar de al lado de la cama. Y una tarde, cuando sintió la patada del bebé por primera vez, las orejas de Bruno se enderezaron y soltó el gemido más suave que jamás le había oído hacer. Como si entendiera, como si ya supiera exactamente a quién estaba esperando. Veo que has llegado hasta aquí y aún no te has suscrito. No te mentiré, eso duele un poco. Dale a suscribir para que no te pierdas lo que hará este perro a continuación. Maya nació un martes de julio. 2,8 kilogramos con una cabeza llena de rizos oscuros. Daniele tenía miedo de llevarla a casa con Bruno, así que su padre vino para el primer encuentro, de pie cerca, listo para agarrar al perro si algo salía mal. Pero nada salió mal. Bruno se acercó al asiento del coche, bajó lentamente su enorme cabeza y aspiró el olor del pequeño ser humano que había dentro. Luego se tumbó en el suelo a su lado y se negó a moverse.
Frank, el hombre que había dicho, deshazte de él, observó durante mucho tiempo y no dijo una sola palabra. Algunos momentos son demasiado silenciosos para explicar y demasiado buenos para guardárselos. Desde ese día, donde quiera que estuviera Maya, Bruno también estaba. Cuando dormía en su balancín, él se tumbaba a su lado con los ojos entrecerrados. Cuando aprendió a gatear, él se interpuso entre ella y las escaleras sin que nadie se lo enseñara. Cuando Daniele empujaba el cochecito por la carretera de acceso en las frías caminatas matutinas, Bruno caminaba por el lado del tráfico cada vez, como si se hubiera autoasignado el trabajo. En pocos meses, había aprendido a distinguir sus llantos mejor que Daniele. El llanto de hambre, el llanto de cansancio, el llanto de que algo va mal. Cuando era este último, él se apartaba de Ma, encontraba a Daniele donde quiera que estuviera en la casa, y presionaba su nariz con fuerza contra su pierna hasta que ella lo seguía de regreso. Él nunca se equivocaba. Y luego estaba el pato. Maya tenía un pequeño pato de peluche rosa. Y un día, Bruno decidió que le pertenecía. Lo llevaba a todas partes tan suavemente que nunca tuvo una marca de diente. Un perro de 135 libras al que todo el vecindario temía, trotando por la casa con un pequeño pato rosa colgando de su boca. Se lo llevaba a su cuna por la noche y lo dejaba junto a los barrotes como una ofrenda. Daniele empezó a filmarlo porque nadie le creía. Pero lo que la cámara captó unas semanas después fue algo de lo que nadie se reía. La había instalado por una razón completamente ordinaria. Había habido una serie de robos cerca de County Line Road, y una madre soltera sola en una casa tranquila quería sentirse segura. La cámara cubría el pasillo y la puerta de la guardería de Maya. Durante 2 semanas, no pensó en ello. Luego, un domingo por la mañana, revisando grabaciones antiguas por aburrimiento, vio algo a las 3:17 de la mañana que la hizo dejar de respirar. Bruno se levantó de su sitio junto a su puerta. Caminó por el oscuro pasillo. Se detuvo en la guardería, empujó la puerta con la nariz y entró. El corazón de Daniele se hundió. Luego vio lo que realmente hizo. Caminó hasta la cuna. Se levantó, puso sus patas delanteras en la barandilla y miró a Maya durante un largo y silencioso momento. Luego bajó de nuevo, dio una vuelta lenta y se tumbó en la entrada de la guardería, de cara al pasillo, vigilando a su hija. Y a las 3:17 de la noche siguiente, la cámara lo captó haciéndolo de nuevo. Y la noche después de esa, cada noche durante semanas, mientras toda la casa dormía, y nadie lo sabía. Daniele se sentó allí y pensó en cada persona que había cruzado la calle, cada comentario en el parque para perros, la advertencia de su propio padre. Todos habían mirado a Bruno y visto una amenaza. Él miró a Maya y vio un trabajo. Daniele le mostró las imágenes a su padre. Frank las vio 3 veces en total silencio. Luego condujo a su casa esa misma tarde, entró en el patio trasero donde Bruno estaba tumbado en la hierba, se arrodilló y le puso la mano en la cabeza al perro. No habló por un tiempo. Luego, en voz baja, dijo, me equivoqué contigo, grandulón. Este es el tipo de lealtad que merece ser vista por mucho más que una familia. Pero la noche que lo demostró todo llegó en febrero. Eran las 2:43 de la mañana. Maya tenía 11 meses y se había ido a dormir con fiebre baja. Daniele estaba agotada y dormía profundamente. Lo que la despertó no fue un llanto. Fue Bruno. Estaba ladrando, golpeando la puerta de su habitación con su cuerpo, haciendo un sonido que ella nunca lo había oído hacer en 2 años. Tropezó hasta la guardería y encontró a Maya rígida en su cuna, con los labios poniéndose azules, su pequeño cuerpo bloqueado en una convulsión febril. Daniele gritó y llamó al 911 con manos temblorosas, haciendo todo lo que le decía la operadora hasta que las sirenas llegaron a su calle. Los paramédicos le dijeron más tarde que esos minutos importaron más de lo que ella jamás sabría, y que si hubiera encontrado a Maya un poco más tarde, la noche podría haber terminado de forma muy diferente. Bruno no había esperado un grito, había oído algo cambiar en esa habitación desde el otro lado de la casa, y se había negado a parar hasta que alguien llegara. En el hospital, los médicos confirmaron que fue una convulsión febril, aterradora, pero superable, y le dijeron a Daniele que detectarla a tiempo lo era todo. El perro que 3 personas diferentes llamaron peligroso fue la única razón por la que una niña abriera los ojos a la mañana siguiente. Hoy Maya tiene 3 años. Abraza con ambos brazos el enorme cuello de Bruno cada mañana. Y él se queda perfectamente quieto hasta que ella termina. El mismo perro del que los extraños una vez le rogaron a Daniele que se deshiciera. En invierno, se paran juntos en la ventana delantera y observan la nieve caer sobre las colinas, su pequeña mano apoyada en su ancha espalda. El patito rosa metido entre sus patas. Bruno todavía duerme en el umbral de su puerta. Todavía camina por el lado del tráfico del cochecito. Y cada noche, a las 3:17, la cámara todavía lo capta haciendo sus rondas en silencio. La vecina, que solía cruzar la calle, finalmente entendió también. Una tarde, su propio niño pequeño se le escapó y corrió directo hacia Bruno antes de que ella pudiera gritar. Bruno simplemente se sentó, bajó su enorme cabeza a la altura del niño y lo dejó abrazarlo por el cuello.
La mujer se quedó paralizada en la acera. Luego se acercó y, por primera vez en 2 años, dijo hola. Ahora se detiene a saludar cada vez. Why Frank le trae un hueso de filete a Bruno cada domingo y lo llama el guardaespaldas de mis nietos. Esto es lo que ese lado de la autopista nunca le contó a nadie. Algunos perros nunca fueron peligrosos en absoluto. Simplemente fueron abandonados por personas que nunca se molestaron en mirar más allá de su tamaño. Dejados esperando en el frío a una persona dispuesta a ver lo que había debajo. Bruno nunca necesitó entrenamiento para proteger a Maya. Solo necesitó que alguien finalmente lo dejara quedarse. Pasó 2 años en el lado equivocado del miedo de la gente, y nunca les guardó rencor. ¿Habrías confiado un perro de 60 kilos que 3 personas llaman peligroso solo con tu recién nacido? ¿Sí o no? Dímelo en los comentarios. Porque Bruno nunca fue el monstruo que el mundo decidió que era. Él fue el guardián que una niña llamada Maya siempre debió tener.